Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes que nos escuchan en Antofagasta, Viña del Mar, Valparaíso, Temuco, los saludo fraternalmente desde mi jardín. Estoy abriendo a esta hora puntualísimo, son las 8:01 de la tarde, la verja de madera de mi jardín. El discurso del presidente electo Gabriel Boric en la ENADE, curiosamente, produjo un cierto impacto y una reacción porque partió citando un poema del poeta chileno Enrique Lihn. Para quienes hemos seguido su obra y admiramos la poética y la vida y la coherencia de la obra de Lihn, evidentemente que fue impresionante escuchar una cita de su poesía en un discurso presidencial, por decirlo así, ¿no? Eso tiene varias lecturas y puede tener varias miradas. Y probablemente muchos de los que escucharon esa cita no tienen todavía idea de quién es, quién fue, qué significa Enrique Lihn en la poesía chilena e hispanoamericana y mundial. Y el poema en cuestión era Cementerio de Punta Arenas. Sabemos que el presidente electo es oriundo de Punta Arenas, es un lector de la obra de Enrique Lihn. De hecho, subió hace un tiempo atrás a su Twitter un comentario a la reedición de los primeros libros, los libros más tempranos de Enrique Lihn, editados por la UB. También lo ha citado en otras ocasiones como un escritor, digamos, referencial de suyo. Y el poema de Cementerio de Punta Arenas, quiero recordarlo, dice, voy a leer solo un fragmento: ni aún la muerte pudo igualar a estos hombres que dan su nombre en lápidas distintas o le gritan al viento del sol que se los borra. Otro poco de polvo para una nueva ráfaga. Reina aquí junto al mar que iguala al mármol, en esta doble fila de obsequiosos cipreses, la paz. Pero una paz que lucha por trizarse, romper en mil pedazos los pergaminos fúnebres para asomar la cara de una antigua soberbia y reírse del polvo. Así comienza, así parte el poema Cementerio de Punta Arenas, que está en el tercer libro publicado por Enrique Lihn, La pieza oscura. Y para hablar sobre la poesía de Enrique Lihn, o desde o hacia la poesía de Enrique Lihn, hoy día nos va a acompañar en esta conversación en el jardín el poeta, ensayista, profesor universitario Jorge Polanco. Él es doctor en filosofía, con mención en estética y teoría del arte. Ha hecho un trabajo muy interesante y muy necesario de hacer dialogar la filosofía y la poesía a través de distintos ensayos sobre poetas. Y entre otros, este libro que recomiendo vivamente a los que se interesen en la obra de Lihn, La zona muda, una aproximación filosófica a la poesía de Enrique Lihn. También ha escrito Tensiones del pensar, materiales para un diálogo entre poesía y filosofía en Chile. Las palabras callan. Sala de espera es un libro de poesías del mismo, del año 2011. Acaba de publicar Lacrimógena, una plaquette de la que le vamos a preguntar luego. Valparaíso, sus metáforas, un atlas, un libro atlas, cortas de escape, etc. Jorge, muchas gracias por acompañarme y pasearte esta tarde en mi jardín. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Quizás lo primero es que es muy extraño ese poema, ¿no? Sí. Poema me cuesta entrar a ese poema. No sé, creo que ahí hay algo con el genocidio, quizás, no sé. Sí, de todas maneras, hay resonancias no obvias, digamos, evidentemente como nada en Lihn es obvio, digamos, resonancias indirectas que resuenan en la lectura, pero que no es fácil clarificarlas de inmediato en una primera lectura. Tal vez una primera aproximación a la poesía de Lihn. Se ha dicho que es un poeta difícil, que es un poeta intelectual, son todos clichés los que voy a decir, que es un poeta denso, que es un poeta hermético. A ver, ¿cuánto de cierto y cuánto de falso hay en esas afirmaciones sobre la poesía de Lihn, Jorge?
quizás podría partir cómo me acerqué a Lin para que se vea como ese aspecto. Yo conocí la poesía de Lin gracias a un amigo, Leandro, que él me mostró la pieza oscura. Nosotros no sabíamos nada de Lin y nos llamó la atención, sobre todo a él, el título, que es un título hermosísimo. El poema es precioso, de Lin, sobre los niños que, ¿cierto?, que están allí y descubren el erotismo en una pieza oscura. De hecho, con un amigo digamos, en un año nuevo, salimos desde Valparaíso en un cerro recitándolo, recitando el poema. Entonces, primero genera los primeros libros, sobre todo, son más líricos, generan una identificación enorme en uno, y luego su poesía se va complejizando, ¿cierto? Pero es un poema que yo creo, es un poeta que parte siempre desde una pulsión, creo yo, un elemento muy existencial en él y que genera digamos, esta búsqueda por leerlo. El libro que tú citabas, La Zona Muda, es un libro, en realidad fue una tesis de filosofía que fue de pregrado. Y yo lo empecé a escribir cuando tenía, no sé, a leer y a escribir cuando tenía 19 años. Y claro, era leer a Lin, leer a Nietzsche, leer a Sartre, leer toda esa literatura tan profundamente existencial, ¿cierto? Y Lin era como leer, no sé, El Guardián Guardián entre el Centeno, ¿no? Como, de Salinger, claro. De Salinger. Se unía a todas esas constelaciones de escritores que tienen que ver con un sentido. Entonces, cuando se dice que es tan intelectual, y claro, hay un punto en que quizá con el tiempo uno va dimensionando el Lin, que yo creo que Lin es un gran crítico cultural, y quizá el más importante crítico cultural de las últimas décadas en Chile, porque une artes visuales, trabaja el teatro, trabaja la narrativa, trabaja la poesía, trabaja una escritura política situada. Entonces es tan amplia su escritura que a mi modo de ver es un gran crítico cultural, no solamente un poeta, sino un gran crítico cultural en todos los ámbitos. Bueno, de hecho, muchos de sus poemas en sus distintos poemarios son conversaciones con la pintura, por ejemplo, que sea a partir de Manhattan, entre museos o París es un irregular. Hay un diálogo permanente con las artes visuales que yo creo que, como tú dices, tal vez el que ha establecido vínculos más fuertes, un poco como Baudelaire en Francia en el siglo XIX, ¿no? Con los pintores de su época, Lin con la pintura, con las artes visuales, con la fotografía, etcétera, etcétera. Ahora, tú dijiste Nietzsche, que es el filósofo de la sospecha. ¿Uno podría decir que Lin es el poeta de la sospecha? Le he dado vuelta un poco a ese tema. Creo yo que lo interesante de Lin en ese plano es que si bien es un poeta que desconfía, que tiene sospechas con respecto al lenguaje, al mismo tiempo esas sospechas le permiten ampliar hacia otros ámbitos el lugar de la poesía. Y por una parte está ese límite que siempre está en el lenguaje, pero por otro lado es un poeta que busca integrar, por ejemplo, el teatro, integrar la performance, integrar la radio, ¿cierto? Tiene esa obra de teatro con la radio. Entonces ese límite lo lleva a explorar otros ámbitos. Entonces no es tanto así como el poeta de la sospecha, diría yo, ahora lo pondría en duda, sino un poeta situado, y eso le ha permitido leer muy bien la cultura, creo yo. Le permitió también leer, no sé, el neoliberalismo, la instalación del neoliberalismo en Chile. El Paseo Humá es un libro muy importante en ese sentido, creo que marca una forma de lectura desde la poesía para entender todo el daño que se ha dado en el neoliberalismo en Chile. Y que otros poetas lo han retomado, han seguido esas pistas. Por ejemplo, pienso en la escritura de Florencia Schmidt en San Antonio, pienso en Ennio Morteo en Valparaíso, pienso en lo que hace Jimena Rivera, lo que hizo Maja Vial en Valdivia, etcétera, donde la poesía allí muestra ese daño, pero gracias a que está situada, ¿cierto? Por eso ahora esa palabra, desconfianza, sospecha, la sospecho yo mismo, digamos. Oye, Jorge, hay tres conceptos que me gustaría rápidamente, así, unos vislumbres que tú usas o aparecen en tu ensayo La Zona Muda, una aproximación filosófica a la poesía de Enrique Lin. Pero antes de eso,
Para quienes no han leído la poesía de Lin, vale la pena recordar esos primeros versos impresionantes del Diario de Muerte, el último libro de Lin, un libro que él escribió muriéndose. O sea, fue una obra que es un cuaderno que él comenzó a escribir apenas recibió el diagnóstico que tenía un cáncer terminal, compró un cuaderno y se puso a escribir ese cuaderno hasta el final de sus días. Y el poema parte diciendo: nada tiene que ver el dolor con el dolor, nada tiene que ver la desesperación con la desesperación. Las palabras que usamos están viciadas. No hay nombres en la zona muda. De alguna manera, uno podría decir que Lin se interna, como lo han hecho otros poetas, no es el único, en esa zona muda, a pesar de que él dice que ahí no hay palabras, no hay logos, no hay verbo, ¿no? Y es difícil porque este libro, bueno, es del 2004, ¿cierto? Publicado en 2004. Trató de pensar eso, ¿qué significa esa zona muda? Y quizás haya mucho que tenga que ver con esa precariedad de la forma de la vida, digamos, del lugar del cuerpo. La poesía es una forma de vida. Entonces, el lenguaje no solamente es una crisis del lenguaje, de esta zona muda que es difícil de expresar, de este agujero negro del lenguaje, ¿cierto? Así lo expresaba en ese libro tan antiguo. Me llama la atención que todavía lo lean, que haya interés. Pero esa zona muda también implica formas de vida y forma en que la poesía muestra la manera en que nosotros no estamos en el mundo. Eso yo creo que también es clave de la lectura. Por ejemplo, pienso en Lin, pero pienso también en Alejandra Pizarnik. Pienso que están como en esos lugares, ¿cierto? O Jimena Rivera en Valparaíso, ¿cierto? Que habitaron estos lugares tan complejos del lenguaje, pero de la vida, ¿cierto? La precariedad no es simplemente la precariedad lingüística, sino de los daños de la vida también. Cuando tú hablas de poesía situada, bueno, eso lo hablaba Enrique Lin, ¿no es cierto? Él acuñó ese concepto. ¿En qué, situada o sitiada, podríamos jugar con ese otro término, en qué sentido Lin hizo poesía situada? ¿Qué es poesía situada? A mí me da la impresión que el último Lin, que es un Lin maravilloso que podría, no sé, es tan lamentable que haya muerto tan joven, como lo que pasó con Gonzalo Millán y otros más, porque estaba explorando tantas cosas, digamos. Él, cuando estaba trabajando el Paseo Humada o la aparición de la Virgen, ¿cierto? Aparecen estos lugares bien concretos, ¿cierto? El Paseo Humada lo presenta en el Paseo Humada bajo el régimen, ¿cierto? La dictadura. Y logra descifrar cómo entra el mercado en la vida, por ejemplo. Puede leer esa situación, lo que está viviendo, digamos, ponerla en la escritura, y mostrar cómo estamos en una experiencia que nos ha ido llevando hacia el deterioro, hacia la vida como un valor de cambio, ¿no? Y lo muestra Lin, lo muestra en ese libro, como otros poetas también lo hacen en ese periodo. Por ejemplo, La olla común, también un libro muy interesante de Bruno Serrano, en la misma época, el mismo año, donde muestra justamente cómo ese régimen se instala en Chile y crea formas de vida, y eso es el asunto también. Yo creo que esa lectura situada, esa lectura que tiene que ver con las condiciones donde uno vive, la historia que estamos viviendo, ¿cierto? Da cuenta de una experiencia vital que, bueno, ha costado reparar hasta el día de hoy, ¿cierto? Oye, Jorge, incluso un poquito más, diría que hasta de la violencia chilena, en el sentido de esta cultura cultura que tiene que ver con, incluso, no sé, pensando en Armando Uribe, incluso uno podría leer hasta el pasado con Portales, no sé, pensando en Armando Uribe, o sea, esa violencia que se quiere legítima, ¿cierto? Que viene instalada dentro de una cultura estatal, ¿cierto? O de formas institucionales, ¿cierto? Que han creado
o ha intentado crear estos modos brutales que hay en Chile, ¿cierto? Por otro lado está el Enrique Lin, que se relacionó de manera compleja con la utopía política de los 60 y los 70. Él viajó a Cuba, escribió varios poemas ahí. La musiquilla de las pobres esferas, un poco antes de la asunción del gobierno de Allende, ya muestra alguna fisura, desde luego la distancia completa, casi galáctica, con la poesía Neruda, una poesía comprometida, y eso incluso a Lin le significó críticas, lo recuerdo perfectamente, en el periodo de la dictadura, de escritores del exilio que lo criticaban porque él se había quedado acá. Está su famosa carta abierta, donde explica cuál es su mirada de lo que estaba pasando realmente en Chile, es decir, el enfrentamiento a dogmatismo ideológico, y varios versos que resuenan fuertemente, por ejemplo, en la musiquilla, cuando él dice: no toco la trompeta ni subo a la tribuna de la revolución, prefiero la necesidad de conversar entre amigos, aunque sea por las razones más débiles, hasta diletando, y soy, como se ve, un pequeño burgués vergonzante. ¿Cómo lees tú esa dimensión, esa reflexión también política de Lin frente a los discursos más ideológicos, por decirlo, de su tiempo, de la década del 70? Yo creo que el Lin es un autor complejo porque tiene diferentes tipos de recepciones. Un tipo de recepción sería esta, digamos, como la crítica del lenguaje, como una crítica de la ideología. Pero también está ese Lin situado que da cuenta de lo que está pasando con el neoliberalismo. Entonces, es un autor que depende de la entrada, la forma de recepción. Y claro, es digamos, es un poeta que en ese momento digamos, discute contra Neruda, como varios de su generación, pero yo con el tiempo valoro bastante a Neruda. creo que, no sé, Residencia de la Tierra es un gran libro. De todas maneras, hay una reconciliación con el padre. Uno lo mató primero, pero luego va a abrazarlo, un poco como es Pound con Whitman, ¿no? Ese famoso poema de Pound con Whitman. Claro, yo creo que, sí, claro, pero también porque Neruda también es un autor sumamente complejo en ese sentido. Y Lin, Tellier, otros más, toman cosas de Residencia de la Tierra, por ejemplo. ¿Cierto? Esa muestra, digamos, de la soledad que comienza a vivir Chile también, porque ahí hay un punto en que uno puede leer, por ejemplo, a Tellier. Tellier es otro referente muy importante. Tellier, uno podría leerlo desde otra perspectiva, por ejemplo, el larismo de Tellier, ¿cierto? Lo podría leer en la circunstancia de hacer frente digamos, a todas estas estructuras de política económica, culturales que comienzan a instalarse en Chile. Entonces, se escudan o se mantienen, por ejemplo, en un bar, ¿cierto? Lin, en este caso, tiene esa capacidad también de ir pispando también otros tipos de discursos y, ¿cierto? Como algunos lectores saben, puede trabajar, ¿cierto?, en el Departamento de Estudio Humanístico, algo que ojalá se volviera a retomar. No tenía ni un doctorado, pero podía trabajar en la universidad, y eso es maravilloso. Puede ocupar, digamos, también su capacidad crítica, que es impresionante. O sea, Lin tiene una capacidad también de poder observar, de mirar, de hacer una poética de la mirada, por ejemplo, con las artes. Va expandiendo e integrando de registros, ¿cierto? Entonces yo creo que en ese sentido está esa crítica ideológica, pero también está esa capacidad de integrar y de leer desde lo situado. Entonces eso es lo contradictorio también. Todos autores dependen también de la recepción. Yo creo que también hay una recepción de derecha o una recepción de izquierda de Lin que se ha ido generando en el tiempo. O una recepción anarca también, ¿no? Porque uno podría tener una lectura anarca de la poesía. Lin es una anarca en un cierto sentido más profundo, por decirlo así, ¿eh? Sí, bueno, sí puede ser. Sí, yo creo que ese elemento que es lo situado, creo yo que es lo que puede dar cuenta de poéticas que vienen después también, una cierta herencia. No sé, por ejemplo, el Elvira Hernández, que siempre hablábamos, hay una foto de Elvira Hernández junto a Lin en el Paseo Humada leyendo la presentación. La ironía, por ejemplo, que ocupa la Elvira Hernández, o Rodrigo Lira, ¿cierto? O te mencionaba, por ejemplo, a poetas que trabajan la ciudad en un momento determinado, porque todos hemos vivido esta experiencia como de especie de intraexilio en un país, ¿cierto?
súper vapuleado, ¿cierto? Y en ese sentido, la poesía, y eso ser importante quizás rescatar, la poesía ha sido el lugar donde se ha registrado de mejor manera la violencia chilena y el daño chileno frente a otras formas o discursos. Me gustaría leerte un pasaje sobre eso, pero en un momento determinado no sé si se podrá. Sí, de todas maneras, Jorge, te quería hacer otra pregunta. De alguna manera, bueno, Lin permanentemente en su escritura ahí está el hablante que habla, el hablante que dice y que duda de lo que está diciendo permanentemente o que se auto boicotea a sí mismo de un verso a otro. Es bien impresionante, un encabalgamiento, un verso a otro, y ya él mismo se auto boicotea. Y él dice en ese libro que ha sido visto como una especie de manifiesto poético y ético, que es Porque escribí, que también está en la musiquilla de La Pobre Esfera, dice, pero escribí, tuve esa rara certeza, la ilusión de tener el mundo entre las manos, qué ilusión más perfecta. Incluso también dice por ahí, a propósito de Rimbaud, le admiro su no a este ejercicio, él botó este sombrero en el bosque, o sea, la figura del Rimbaud que abandona la poesía. A ver, ¿cómo coexiste esta duda, pero esta permanencia al mismo tiempo en la poesía? Esta duda permanente y este autoboicot y esta permanencia y reincidencia en la escritura en Lin. Es que yo creo que es una experiencia de todo poeta. No sé, todos los que escribimos nos pasa esa experiencia de estar escribiendo y al mismo tiempo, en un momento determinado, dudar sobre lo que se escribe. Bueno, no solamente en la poesía, también en la narrativa, supongo. Hay un doble juego allí, entre el momento como de, es que la palabra ya no se usa mucho, pero el momento de inspiración, digamos, el momento de estar como con esa energía de la escritura, y el momento también de dudar de la misma escritura después, ¿cierto? A todos nos pasa esa sensación, digamos. Y Lin en ese sentido, en la contratapa de la musiquilla de La Pobre Esfera, ¿cierto? Es muy lúcido, creo yo, en la manera en que lo muestra, cuando habla de esa dialéctica, ¿cierto?, entre la escritura entre ese momento, esos dos momentos, de fracaso y de plenitud, que en la escritura se da, ¿cierto? Incluso diría que en todo arte, por ejemplo, a mí me toca trabajar mucho con artistas visuales, ¿cierto? Bueno, yo también dibujo, pero no a un gran nivel, pero me interesa, me gusta. Está ese momento, el momento creativo tiene esa sensación, ¿cierto? Esos dos elementos que conviven, que coexisten, que generan esa ambivalencia, ¿cierto? Vale la pena tal vez recordar estos versos, tal vez de los más famosos de Lin, de los más populares, por decirlo así, del mismo poema, cuando dice, porque escribí, no estuve en casa del verdugo, ni me dejé llevar por el amor a Dios, ni acepté que los hombres fueran dioses, ni me hice desear como escribiente, ni la pobreza me pareció atroz, ni el poder una cosa deseable, ni me lavé ni me ensucié las manos, ni fueron vírgenes mis mejores amigas, ni tuve como amigo a un fariseo, ni a pesar de la cólera quise desbaratar a mi enemigo, dice Enrique Lin. Me gustaría preguntarte, si alguien quiere iniciarse en la lectura de Lin, ¿cuál sería el itinerario que tú le propondrías? Alguien que no ha leído nunca la poesía de Lin, que está escuchando esta conversación, que se interesó en lo que acabas de decir, en los vislumbres que nos has dado sobre su poesía. ¿Cuál es el itinerario que tú le recomendarías a ese lector? No, ninguno. Yo solamente le diría mi experiencia, mi testimonio. Mi testimonio fue que cuando leí La pieza oscura encontré que un poema tan hermoso que cada cierto tiempo lo pongo y lo escucho, porque afortunadamente ahora uno puede encontrar en YouTube, leer a Lin, digamos. Y La pieza oscura creo que es un poema increíble. Tiene reminiscencia incluso psicoanalítica profunda, y también remite a la infancia. Por lo menos esa es mi experiencia. Yo creo que un lector puede entrar por cualquier lado. Eso es la potencia de la poesía, creo yo. Que quizás basta con que uno lea un solo poema y que sea el suyo, que sea el poema suyo, el que a uno lo remece. ¿Y cuál es el que más te remece a ti, aparte de La pieza oscura?
Eh, He estado el último tiempo revisando los últimos libros, pero la efímera vulgata me gusta mucho este es de otro lado, la estructura del poema. Me gusta cómo hace un poema largo, cómo logra generar esa tensión, eh, y cómo él puede ir agregando elementos y, y el personaje que él, del cual del cual habla, ¿cierto? Que se viste, que es un travesti, ¿cierto? En este caso lo habla así. Hay una empatía con ese personaje. Eso es lo que a mí me gusta mucho en esa poesía, digamos, en la empatía con esos personajes que siempre son los personajes precarios, los que son pasados a llevar, ¿cierto? Eh, con los oprimidos en general. Yo siento que hay una empatía con esos personajes, que lo acerca mucho a Vallejo, ¿cierto? Que lo acerca a esas escrituras que son escrituras que a pesar de que él se detiene, él como que tiene esta reserva que tú decías que se autosabotea, algo así. Sí, se auto boicotea, ¿sí? Auto boicotea. A pesar de eso hay una ternura en el fondo. Eso estoy completamente de acuerdo. Y si uno tuviera que buscar filiaciones de Lin, a ver, en torno sobre todo, creo que tú lo dices en tu libro, si no recuerdo mal, en La Zona Muda, poetas que de alguna manera, a ver, hayan incorporado como un elemento central de su poética la precariedad de la palabra. ¿Cuáles serían? Pienso, uno podría pensar en, no sé, en un Paul Celan, poetas que llevan la palabra casi a silencio, podría pensar en Oden. ¿En qué otros poetas uno podría pensar? Tú ya citaste varias de la nueva generación, pero de la tradición poética universal, con los cuales uno podría sentir una afiliación de la poesía de Lin. Tú mencionabas a Baudelaire, por ejemplo, ¿cierto? Yo creo que hay una tradición con ese tipo de escritores. Pero también creo yo que uno podría pensar en Sartre, ¿cierto? Lo que yo exploraría, que yo no lo podría hacer, pero hay gente que lo puede hacer, es también con las lecturas más dispersas, la obra visual, lo que él leía como obras visuales, o la narrativa, ¿cierto? A mí me gusta mucho el trabajo que hace con la mirada. Me gusta mucho ese Lin, el que he estado leyendo el último tiempo. O sea, a Lin lo dejé leer por mucho tiempo, ¿no? Eh, eh, no podía seguir trabajando, leyendo por el resto de mi vida el diario de muerte. Yo era muy chico y me afectó mucho estar trabajando tanto tiempo el diario de muerte. A mí bueno, es un libro que genera eso, digamos, también. Entonces tuve que salir de ese lugar y por mucho tiempo dejé de leer a Lin, pero empecé a leer ahora estas nuevas ediciones que trabajan la parte más crítica de Lin, la parte como incluso esto del trabajo con las bellas artes, ¿cierto? A mí me interesa de Lin, algo que yo mencioné al pasar, pero lo asimilo mucho con John Berger, en el sentido de que John Berger, por ejemplo, a las personas que están escuchando se los recomiendo sí o sí. John Berger es un gran escritor que, por ejemplo, pone en sus libros dibujos, incorpora filosofía, incorpora poemas, incorpora su mirada. Y algo así también hace Lin en cierto punto, cuando trabaja la visualidad y trabaja la pintura con la cercanía que él tenía con esa pintura. O con los dibujantes, con Coré, por ejemplo, con la infancia. Bueno, y Él, el cómic que fue creando en paralelo con Diario de Muerte, le estaba haciendo un cómic, ¿no? Los Amores de Roma. Jorge, estamos llegando al último minuto, pero no puedo dejar de preguntarte, vamos a tener que hacer otra conversación, pero sobre tu obra, pero no puedo dejar de preguntarte a propósito de libros que incorporen otros lenguajes, que incorporen la visualidad, etcétera. El libro que citamos al comienzo, Valparaíso y sus metáforas. Brevemente me gustaría que me hicieras una reseña de ese libro. Después me comprometo que tengamos una conversación más en profundidad sobre él. Es un libro que acabamos de publicar con Liricalistas, que es un libro especie le llamaron acá el libro Atlas, porque son crónicas, son dibujos,
es un libro donde da cuenta de la postdictadura, se llama Poesía postdictadura en Valparaíso, y hay muchas conversaciones, 6 conversaciones con poetas amigos, que hablamos sobre obras de otros poetas a propósito de la política, a propósito del arte visual, a propósito de la vida, a propósito de los asuntos políticos que se han dado en el último tiempo, donde la poesía, creo yo, es el lugar donde mejor registra, como una especie de pequeña constelación, esta vida en el neoliberalismo, ¿cierto? Y el daño del neoliberalismo. Jorge, yo te quiero agradecer este paseo que hemos tenido esta tarde, son las 8:30 en este jardín, desde tu jardín en Valdivia, y vamos a cerrar esta emisión con la voz de Lynn, esa voz que te gusta a ti escuchar, recitando La pieza oscura. Muchas gracias por habernos acompañado, un abrazo fraterno desde este jardín. Hasta luego, gracias. Muchas gracias, Jorge. La pieza oscura, la mixtura del aire en la pieza oscura, como si el cielo raso hubiera amenazado una vaga llovizna sangrienta. De ese licor inhalamos la nariz sucia, símbolo de inocencia y de precocidad, juntos para reanudar nuestra lucha en secreto por no sabíamos, no ignorábamos qué causa. Juego de manos y de pies, 2 veces villanos, pero igualmente dulces que una primera pérdida de sangre vengada a dientes y uñas, o para una muchacha dulces como una primera efusión de su sangre. Y así empezó a girar la vieja rueda, símbolo de la vida, la rueda que se atasca como si no volara entre una y otra generación, en un abrir de ojos brillantes y un cerrar de ojos opacos, con un imperceptible sonido musgoso, centrándose en su eje, a imitación de los niños. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín, pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín.